da un giro importante en mi carrera y debuto en Primera División. Desde niño me hice muchos cuestionamientos sobre Dios. Vamos a esperar qué fue lo que decidió el árbitro. Una vez lo golpearon, le aventaron una piedra en la cabeza. Señor, ¿tú me la diste? Solo tú me la puedes quitar. Marco Antonio Rodríguez estará por tercera ocasión en una Copa del Mundo. Vi una oportunidad de debutar en Primera División y yo me sentía que iba flotando. Lo único que quería era una familia. A los 8 o 10 años yo me levantaba a diario a las 6 de la mañana a barrer camiones. Y cuando crees que Dios no está actuando, Dios está actuando. Cuidar de la justa aplicación del reglamento en un partido de fútbol no es una tarea fácil para nuestro protagonista. Su primer mundial fue en el año 2007 y el último, Brasil 2014. Desde México para ustedes, la vivencia de Marco Rodríguez, árbitro profesional. El considerar ser árbitro, jamás me imaginé ser árbitro. Porque estás expuesto a críticas, a escrutinio público permanentemente, a muchas cosas. Chiqui Marco lo hace de nuevo. Con su actitud protagonista, se roba el show. Y de paso, con marcaciones polémicas, origina que se hable más de su persona que de la final en sí. Marco Antonio Rodríguez Moreno nació en el Distrito Federal el 10 de noviembre de 1973. Es el tercero de 4 hermanos, hijo de Arturo Rodríguez y Guadalupe Moreno. Mi papá de niño siempre me dijo que yo podía lograr lo que yo quisiera si me lo proponía. Y siempre le decíamos, tú puedes, hijo, tú vas a salir a hacer grandes cosas cuando crezcas, porque siempre eres constante en todo lo que tú haces. Un tiempo, pues, fui cantante de un grupo musical infantil. Iban a parques a cantar. Una vez le invitaron a la XCW. También fui ciclista, trabajé en una gasolinera, también despachando ahí de chalán, trabajé de garrotero. A Marco Antonio le gustaba mucho ahorrar todo el dinero que tuviera, porque le gustaba también vender dulces. Y una vez me acuerdo que mi mamá y mis papás pasaron una época difícil y mis hermanos entre todos vendimos juguetes dulces en la escuela y les sorprendimos con una bolsa de dinero a los papás. Papá, compren la despensa con esto que acabamos de vender tantos dulces. Nos sentíamos ternura de escuchar lo que decía, pero también nos gustaba, vamos, la intención del niño. Yo siempre desde que fui creciendo me gustó independizarme, me gustó valerme por mis propias fuerzas en cuanto al trabajo. Y me gustó siempre generar y producir. Estudiaba y trabajaba a la par. Marco fue un niño muy peculiar, puesto que desde pequeño se hacía cuestionamientos con respecto a Dios. Yo sabía que Dios existía y que estaba en los cielos y que estaba en su trono. Desde muy temprana edad eso jamás existió duda en mí. Lo que existía, una gran duda, era por qué necesitábamos tener imágenes para conocer a Dios. Y él nos decía que por qué teníamos que rezarle a esas imágenes. A él no le gustaba, pero nosotros pues seguíamos yendo y cada domingo lo llevábamos a fuerza. ¿Por qué una imagen en una cruz colgado? ¿Por qué de repente acostado? ¿Por qué para la prosperidad o para el deseo de comer le teníamos que pedir a tal santo o a tal imagen? Y yo les preguntaba a mis padres de muy temprana edad, ¿qué acaso no hay un solo Dios que pueda responder esto? Que no le gustaba, rezarle, decirle así, a esas imágenes, que él no le encontraba razón a eso. Pero nosotros pues seguíamos yendo, porque pues era lo que nosotros llevábamos de religión, vamos a llamarlo así. Pero bueno, Dios es muy bello y yo desde ahí entiendo que Dios me escogió, porque teníamos amistades en donde vivíamos que eran cristianos. Todos los domingos pasaban por la casa y mis tíos los ofendían porque eran por no compartir la fe, la misma fe, les decían brinca para atrás y etcétera, y aleluyas les decían. Pero yo veía que platicaban con ellos y todo y lo invitaban a él.
Él se llama Pepe o José, y me acuerdo que jugábamos fútbol con él y nos goleaba. Era un superdotado y él fue el que un día me invitó a un encuentro con Dios muy temprana edad. Llegó encantado de la experiencia que había vivido en esa ocasión. Yo recuerdo que ellos oraban y levantaban las manos y alababan a Dios. Y yo decía, ¿qué les pasa? O sea, ¿pero por qué? ¿No? Pero había algo de mí que me gustaba. Y al final me preguntan que si yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, y lo recibo. Entonces yo, desde muy temprana edad, yo dije, sí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. En 1985, México sería sacudido por uno de los desastres naturales más tristes de su historia, que Marco y su familia atestiguaron. Estaban muy asustados porque les tocó entrando justamente a la escuela. Yo estaba con mi hermana en la secundaria, acabando de entrar en secundaria, y vemos cómo se desploma esto, ¿no? El terremoto nunca lo habíamos vivido. Ahora estamos volando sobre la secundaria número 3, que también quedó completamente destruida. Y bueno, esa época fue difícil. Pensamos que nuestros papás habían partido también porque él pensó que se iba a caer el edificio y pensó que ya no nos iba a volver a ver. Eso es lo primero que llegó a su mente. El edificio donde nosotros vivíamos quedó recargado en el otro edificio, por eso no se cayó. Cuando llegamos, Marco traía lleno todo como de lo que cae de las paredes, en su pantalón, en su ropa y en su mochila. Mis padres en esa época, al año siguiente, después de ser damnificados hasta cierto punto, sale la oportunidad de irse a vivir a Tepic, Nayarit, y nos fuimos a esa ciudad. Marco vivió muy contento en Nayarit, era un niño muy deportista, le encantaba el deporte. Yo en esa época era biatlonista, ciclista. Porque le gustaba mucho la bicicleta. Empezaba a andar en bicicleta y la primera bicicleta que se compró fue con vendiendo café. Se iba a los estadios a vender café, lavaba su mandil, compraba pan y se iba a vender al estadio. Inicialmente sí lo dejaban entrar al estadio, pero después ya no lo dejaron, entonces se iba afuera de los hospitales a estar vendiendo su café. Entonces hicimos un negocio ahí de una lavandería. Y en esa lavandería yo le decía a mamá, yo la abro, mamá, yo me hago responsable toda la mañana, porque quería ver en la Copa del Mundo de Italia 90. Entonces un compañero me invitaba a ser árbitro. Su papá era árbitro y el muchachito empezaba a arbitrar también, él se llama Jorge. Viendo la Copa del Mundo, me gustó mucho el desarrollo de la competición y de repente un mexicano dirige la final del Mundial. Lo va a terminar Codesal en cualquier momento. Alemania es campeona del mundo. Franz Beckenbauer lo hizo como jugador y lo hacía este 8 de julio del 90 como técnico. Llega este muchacho a la lavandería de mis padres llorando como un niño chiquito. Dice, un mexicano arbitra la final de la Copa del Mundo. Entonces le dije, a ver, tú me invitas a ser árbitro. Si yo ingreso al mundo del arbitraje y me preparo y compito y me desenvuelvo en lo máximo, ¿puedo aspirar a los mundiales? ¿Puedo aspirar a todo esto? Sí, entonces yo soy árbitro. Entonces por eso decidí ser árbitro. A partir de ahí. Y empezó a arbitrar y Marco todas las noches llegaba a estudiar las reglas, y cuando yo llegaba a trabajar me decía, mami, te voy a decir las reglas del arbitraje, y yo llegaba cansadísima, pero veía que como sus hermanos no lo escuchaban, me sentaba con él y él me empezaba a dar las reglas. Tenía 17 años y en esa época empecé a prepararme entré a un colegio de árbitros del sector amateur, inicié en el sector amateur. El sector amateur es muy difícil la profesión porque no tienes seguridad, no tienes nada. Ahí pues le llegaron a agredir porque a veces en las canchitas donde arbitraban era la gente muy agresiva. Una vez lo golpearon, le aventaron una piedra en la cabeza, uno de los compañeros que estaba ahí. Por expulsar a un jugador, recuerdo muy bien, en un torneo de barrios en Tepic, Nayarit. En la cara no me pegó, solamente me rompieron el labio. Este golpe lo tengo desde esa época. Y lo insultaban mucho, lo ofendían mucho, le decían café, ya deja de arbitrar, mejor vete a vender tu café. Pero bueno, así pasó y empecé a crecer, empecé a desarrollarme como árbitro
Marco inició una trayectoria imparable de superación académica. Tomó cursos en el Colegio para Árbitros del Estado de Nayarit y viajaba 12 horas 2 veces por semana a la ciudad de Guadalajara para capacitarse. Y como parte de la realización de una de sus metas, viajó a la Ciudad de México, donde cursó la licenciatura en Educación Física y conoció a su esposa. Ella estudiaba en la escuela de Marco, estudiaban juntos. Ella también era árbitro. Su papá, de hecho, también era árbitro en Tlaxcala. Yo decidí proponerle matrimonio a muy temprana edad, a muy joven, muy joven. No recuerdo si fue a los 20. Gracias a Dios ella aceptó. Mis padres les sorprendió muchísimo porque estaba muy joven. Me quedé sorprendida de por qué te vas a casar, porque querían ya casarse ellos. Mis suegros también trataron de hacernos entender que no era una buena decisión a muy temprana edad, que era mejor darle su tiempo. Mira, mami, dice, vas a ver, todo va a estar bien, vamos a casarnos. Ella es cristiana. Nos aferramos a casarnos. La tiene el Guille, lo pide Esquivel, le tiraron a Pérez. Soy el Guille Franco, exfutbolista, mundialista con México en 2 oportunidades. Gol de Guillermo Franco, camiseta número 9, lo hizo a los 47 con 10. Te invito a que puedas sintonizar Enlace y que puedas estar viendo estos capítulos que sin duda te dejarán algo o un mensaje muy importante y muy profundo a tu corazón. Muy jóvenes, Marco y Alba decidieron casarse, asumiendo con toda responsabilidad cada reto que se les presentaba en esta nueva etapa. Sin embargo, no todos los retos resultaron fáciles. Hubo una época, ya casado, nosotros nos manteníamos solos, entramos en la disyuntiva de dejar de estudiar, pero dijimos no, nos falta un año, demos el último esfuerzo. O sea, ella me decía, tú estudia, yo trabajo. Le dije no, aunque comamos una vez al día, pero no importa, lo sacamos esto adelante. Para ellos fue muy difícil sacar la carrera de educación física. Y así fue, lo sacamos adelante la escuela el último año, pero en ese último año da un giro importante en mi carrera y debuto en Primera División. Atlas contra el América, Marco Rodríguez. Felicidades para Marco antes de empezar a platicar de él. Muy buen trabajo. Lloramos de alegría, agradecimos a Dios. Yo en esa época no conocía mucho de Dios y yo empecé a conocer a Dios por mi esposa. Mi suegro nunca quitó el dedo del renglón. Cuando yo estaba alejado de Dios o apenas me estaban predicando, llegaba a mi casa y llegaba la Biblia y decía, ya llegó este señor con la Biblia. Estaba así, empezaba enojado y terminaba rendido a Dios, ¿en verdad? Mi esposa me empezó a insistir, Marco, llegó la hora de tomar las cosas de Dios más en serio, llegó la hora de ya congregarnos más, de crecer en un discipulado. Yo empiezo a tomar la decisión porque veo muchas respuestas de parte de Dios. Es increíble, como si supiera mi vida, como si con la palabra de Dios me estuviera hablando a mí de una manera increíble. Tenía presente a Dios, pero no tenía una relación con Cristo. Nos enseñan mucho en las tradiciones y en las costumbres de la religión, cualquiera que éste sea, a mencionar a Dios, pero no a tener una relación íntima con Dios. Y la relación íntima con Dios empieza cuando haces oraciones, cuando lees la palabra de Dios, cuando te arrodillas delante de Él, cuando doblegas todo tu ser y reconoces que sin Él nada puedes hacer. Marco inicia una relación con Dios que cada vez se fortalecía más. Sumado a esto, ver milagros como el nacimiento de su primer bebé, Abigail. El problema que ellos tuvieron de infertilidad lo sufrieron mucho. Los primeros 6 años no pudimos tener hijos. Iban con médicos para que les hicieran tratamientos y no sucedía nada. Ella estaba como medio resignada, como pensando que pues poder aspirar nada más a tener perritos, gatitos, darle el amor a los animalitos, supliendo un poco el amor a la necesidad de tener hijos, ¿no? Mi suegro empezó a orar por nosotros
y un pastor que se llama Joel Noguera de Tlaxcala, y decía: yo declaro por fe en el nombre del Señor Jesucristo que Dios vuelve fértil la matriz de tu esposa. Y algo especial sucedió. Un día el médico que nos estaba supervisando le dice a mi esposa: ¿sabes qué? Yo veo una evolución en ti, algo ha pasado dentro de ti, busquen al niño en este periodo búsquenlo. Pues vamos a buscar al niño. Y de repente se da algo milagroso. Nos dio mucho gusto saber que estaba embarazada. Y Marco Antonio estaba feliz. Recuerdo que lo grabamos, abrimos el resultado de laboratorio y dice que es positivo, que está embarazada. No, pues imagínate, es una respuesta increíble de Dios. O sea. Y nació Abigail, una dulce promesa de fe y esperanza. En ese mismo año, cuando Abigail tenía 3 meses de edad, Marco es convocado por la Copa UEFA, cuya sede sería Israel, y estando en aquel lugar, me postré donde estábamos los lamentos, me arrodillé delante de Dios, me puse a orar, le dije: Señor Jesucristo, si tú me permites tener una segunda hija, yo le llamaré Shalom, y te honrará y te glorificará. Un milagro más en el vientre de Alba, pero a los 6 meses, ella mostró serias complicaciones. Un día, a los 6 meses de embarazo, mi esposa empieza a gritar con un dolor insoportable. Gritar, se tira al suelo y tiene un dolor muy fuerte en el vientre. Gritaba, lloraba de una manera increíble y de repente fuimos al médico, y el médico que la revisó en un principio no sabía ni qué tenía. Fuimos con otros médicos y le encontraron en el riñón cálculos renales. Entonces esto le estaba lastimando el riñón y gritaba de dolor. Pero cuando le hacen una evaluación al útero de mi esposa, resulta que mi esposa tenía amenaza de aborto a los 6 meses. Siempre sus embarazos fueron difíciles, sobre todo el de la pequeña, la segunda de pequeña. Esto pasa 2 días antes de mi primer mundial como árbitro. Yo lo veía muy difícil porque tenía que estar viajando y Alba estaba sola. Yo tenía que viajar a Helsinki, Finlandia, 2003. Entonces, en ocasiones estábamos con ella, pero muchas veces su familia era la que la apoyaba, pero sí era muy difícil para todos verla como estaba. Y mi esposa con un dolor insoportable, con amenaza de aborto, y habíamos orado también a Dios que nos abriera las posibilidades de conocer las naciones por medio del arbitraje y las copas del mundo. Frente a la amenaza de aborto, los médicos deciden realizar un cerclaje uterino, que consiste en dar un punto en el cuello del útero para evitar que éste se pueda dilatar durante la gestación. Mientras, Marco y Alba acordaron que como un acto coherente a su fe, él asistiría al Mundial. Hablando exclusivamente de la Copa del Mundo, reitero que es un privilegio ser tomado en cuenta por la FIFA. Mi esposa la estaban operando y yo estaba viajando. Y viajé, y muchos dirán: pues qué responsable. No fue así. Mi esposa me dice con fe: vete, algo Dios tiene todo bajo control. Tú no puedes hacer nada. Hemos orado por el Mundial de Finlandia, de que Dios te abra las puertas. Vete a Finlandia. Dios se va a encargar de mí, y etcétera. Casi al mes regreso. Vamos a estudios, el médico la evalúa y resulta que el cerclaje había roto el útero y no había nacido la niña. Entonces le dice: ¿a qué santo te encomendaste? ¿Qué hiciste? Mi esposa se llama Alba. ¿Qué hiciste, Alba? ¿Qué santo te encomendaste? Y en ese, te tienes que volver a operar, porque para eso era el 7º mes, faltaba 7º, 8º y 9º. Y dijo: ¿a qué santo me encomendé? No, yo le creo al único Dios vivo, al Señor Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo que dio la vida, al que oramos para que nos diera Shalom y Abigail, y todavía está en el vientre, y si no he abortado, no me voy a operar. Nos quedamos viendo los dos y dijimos: no se opera, doctor.
no, estás loco, ¿cómo es posible? Tú vas a ser el responsable de esto. Esto es ¿cómo me dijo? Fanático. Le dije, no. A los 9 meses nos vemos, doctor. A los 9 meses nos vemos. Hicimos lo que la ciencia dijo, pero yo le creo primero a Dios. Nos vemos a los 9 meses y a los 9 meses nació mi hija Shalom. Se dio el milagro sin ningún problema. Cuando tiene mi hija Shalom como 5 meses, 4 meses, nosotros siempre la desarrollábamos estimulación de ejercicios, estimulación temprana, sus articulaciones, su flexibilidad y todo. Entonces un día yo tenía que ir al aeropuerto, iba a Copa América 2004 a Lima. En ese momento, cuando yo agarro mi maleta y agarro a mi niña en su bambineto, ese día no la amarro sin querer. Yo pensé que estaba amarrada y de repente sale volando. Se oye un golpe increíble al piso, pero resulta que era mi niña la que se había caído. Baja mi esposa gritando, ¿qué pasó? Le digo, se me cayó Shalom. ¿Cómo? Y la agarré, estaba llorando, estaba privada la niña del golpe en la cabeza. Yo la vi, aparentemente no sangró, no nada. Dije, no, aparentemente está bien, Alba, está bien, aparentemente está bien, etcétera. Vamos al doctor ahorita, pero ya tenía que ir al aeropuerto. Entonces le dice mi esposa, ¿sabes qué? Vete a la Copa América, Dios tiene todo bajo control, aparentemente se ve bien la niña. Le dije, ¿sabes qué? Pero llévala al doctor, por favor. Pero yo me fui tranquilo. Llegando a Lima para cumplir con su responsabilidad profesional, la intranquilidad de Marcos se volvió mayor. Al buscar y buscar a su esposa y no encontrarla, sino hasta la madrugada del día siguiente. Y hasta la 1 de la mañana la encontré. Entró la llamada y me dice, Marco, dice, estoy en el hospital infantil. Me dicen los médicos pero llorando, me dice, Shalom, dicen que tiene fractura de cráneo, que se rompió cráneo, que le van a evaluar su daño cerebral, que ponte a orar. Ponte a orar. Yo me arrodillé en Lima, me acuerdo que un árbitro me abrazó, y yo me arrodillé en Lima en el teléfono y le empecé a pedir a Dios, Señor, tú me la diste, solo tú me la puedes quitar, pero creo en tus milagros. Sé que fue mi negligencia, sé que fue mi error, sé que se me cayó a mí, porque agarré la maleta y todo se me salió volando, pero tú tienes todo bajo control, mi Dios. Yo ya me iba y me dice Alba, ora. Mi mujer siempre fue una mujer de fe, me impulsó. Muchas de las cosas que yo he logrado, la verdad es que ella ha sido clave, importante. Al día siguiente yo ya me regresaba, pero me dijo, no, quédate en el torneo. Dios tiene todo bajo control. Al día siguiente le hablo y me dice, Marco, ya va a dar una Shalom, está respondiendo bien. Al siguiente día me dice, ¿sabes qué? Ya la va a dar de alta. Al siguiente día, ya estaba en casa, le salió una bola así como, tenía su cabecita, tenía una bola así como de agua, del golpe. Los médicos decían que tenían que primero ver cómo se le quitaba esa bola para después evaluar si tenía daño cerebral. Y un día, mi esposa al amanecer le estaba dando pecho, entra mi cuñado al cuarto, me dice a mi esposa que le pregunta, oye, vela, ve a Shalom, ¿dónde estaba la bola? ¿Dónde estaba la bola? Supuestamente iba a tardar X tiempo para que la bola se quitara, y de una noche al amanecer, esa bola desapareció. De manera milagrosa. La llevan al doctor y nada absolutamente. Shalom es una niña igual, increíble, igual que Abigail. Yo quiero decirte que todas las personas delante de Dios tenemos un gran valor. Que Dios no mira ni tu estatus social, ni tu idioma, ni tu cultura, ni tu religión. Cristo, el Hijo de Dios, hoy te invita a que tu corazón sea abierto para Él. Acéptalo. Repite conmigo esta oración si gustas este día. Dile, Padre Celestial que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Hoy decido con plena voluntad abrir mi corazón a ti, oh Dios. Yo te acepto, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Creo que moriste por mí en la cruz y que con tu sangre bendita derramada lavaste toda mi maldad y que hoy
puedo entrar confiadamente al trono de tu gracia, sin rituales, tan solo con un corazón rendido a tus pies. Señor Jesucristo, creo que el Padre te resucitó de entre los muertos y que estás a la diestra de Él. Señor, me entrego a ti y declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida. Amén. La pasión de Marco y su relación con Dios lo llevaron a ser pastor de una iglesia cristiana por varios años. En la actualidad, admitiendo que necesitan una mayor preparación como familia, han destinado un tiempo para ello, dejando el cargo y continuando como un apasionado sembrador del Evangelio. Marco Antonio Rodríguez te hizo una invitación. Y si la aceptaste, nos gustaría saberlo. Escríbenos a vivencias@enlace.org. Y recuerda que la misma pasión que ellos tienen, tú puedes compartirla también.